Damos un saludo muy cordial a toda la audiencia virtual que nos honra con su presencia. La Comisión AEL Mujer Evangélica hemos preparado este conversatorio conforme y de acuerdo a la visión que nos hemos planteado para trabajar con las mujeres de América Latina. En este sentido, este conversatorio que realmente creemos que tenemos el invitado y las moderadoras adecuadas para hablar del tema de la despatriarcalización. ¿Y por qué hemos escogido este tema? Porque sabemos que en nuestros países se están dictando leyes, decretos, para dar instrucciones de que se pueda desarrollar una serie de actividades para ejecutar esta temática de la despatriarcalización. Y necesitamos conocer a fondo. Entonces, como AEL Mujer, preocupada y ocupada de este tema, tenemos un invitado de lujo, el doctor César Vidal. Lo conocemos porque lo hemos visto a través de las redes, en simposios, en conferencias, hablando de la defensa y reafirmación de los derechos humanos. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Sabemos que usted tiene un currículum muy hermoso, muy precioso, que es un abogado de convicción, que es un escritor que se dedica a escribir muchos libros que realmente sirven de consulta, y que usted es un científico que constantemente está investigando como sociólogo que es. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación, y sea usted bienvenido y dé su saludo, por favor, a la audiencia virtual que nos está siguiendo en este momento. Bueno, muchas gracias por esa presentación tan amable y tan gentil. Para mí es un honor y un privilegio poder estar aquí en esta mañana de sábado, y esperemos que todo se va a desarrollar de la mejor manera. Muchísimas gracias. También tenemos dos moderadoras que son mujeres profesionales y son parte de la Alianza Evangélica Latina, la Comisión Mujeres. Tenemos a la licenciada psicóloga Gloria Hernández. Ella es delegada del Uruguay. Ella actualmente es presidenta también de AGAI. Ella trabaja en ACUT permanentemente en todo este tiempo de pandemia. No han cesado de guiar, de orientar y de llevar una palabra de aliento a las familias que han estado en necesidad. Ella, como psicóloga que es policlínica. Ella es su trabajo que hace constantemente y diariamente, y es delegada ante la AEL Mujer. Bienvenida, querida Gloria. Realmente sabemos de que tú tienes mucho para dar. Eres bienvenida, y su saludo, por favor, a la audiencia virtual. Muchas gracias, Fátima. Bueno, un saludo a Latinoamérica, a todos los que están hoy conectados, y bueno, damos gracias a Dios en primer lugar por esta oportunidad, y gracias al doctor César Vidal, que realmente es un privilegio poder tenerlo con nosotras, escucharlo y poder, bueno, reflexionar y profundizar sobre esto que está sucediendo en el mundo y poder dar respuestas efectivas acerca del tema de la despatriarcalización. Así que bueno, un saludo desde Uruguay para todos los que están siguiendo esta transmisión. Muchísimas gracias. También nos honra con su presencia la moderadora que será en este conversatorio, la pastora Magda Ramírez de Castro. Ella es delegada de Costa Rica ante la AEL Mujer, y es una terapeuta familiar. Constantemente está trabajando, dando de su tiempo para tender esa mano amiga a las mujeres, a la familia, al matrimonio. Bienvenida, pastora Magda, y dé su saludo, por favor, a nuestra audiencia. Muchas gracias, pastora Fátima. Gracias a cada uno y a cada una que nos está acompañando. Y sabemos que es un tema que como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que sumergirnos de una manera sabia, de una manera prudente y de una manera inteligente, diría yo, para poder usar las herramientas que Dios nos ha dado para combatir y para resistir el embate de la agenda globalista. Así que gracias por cada uno de ustedes que se ha interesado en la despatriarcalización, que es un
término que para muchos es nuevo, pero que implica una serie de situaciones que ponen en riesgo nuestras familias y en última instancia, nuestra vida espiritual. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. A ustedes, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a todo este panel que sabemos que será de bendición para todos. Bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar en las preguntas. Hemos dividido este programa en 3 partes. La primera parte es desde la perspectiva jurídica, que le haremos las preguntas al doctor César. La segunda parte es la perspectiva psicológica, las repercusiones que tiene para la mujer, la familia, la sociedad. Y también la vamos a ver qué repercusiones tiene para la iglesia. En la primera parte me corresponde a mí como abogada hacerle estas preguntas al doctor César. Y tenemos la inquietud, reitero, de que se están dictando más leyes, más decretos. En este año en Bolivia, por ejemplo, desde el 1 de enero ya se dictó un decreto para reafirmar leyes que ya están vigentes, donde se está ordenando despatriarcalizar. Entonces queremos entender claramente cuál es el fondo de este contenido, porque también se habla de descolonización. Se habla también del empoderamiento de la mujer. Doctor, por favor, tenga la gentileza de explicarnos para que podamos ampliar nuestro conocimiento sobre este tema. Su micrófono, por favor, doctor César. Es que me habían silenciado el micrófono y pensaba que me lo habían vuelto a poner en activo. El fenómeno que usted mencionaba de Bolivia, donde hay una serie de leyes que se han reafirmado dentro de este proceso, ese es un fenómeno universal. Hace apenas una semana que en España se ha aprobado una ley que se ha presentado como una ley totalmente innovadora de defensa de la mujer, que es la ley del sí es sí, que va a penar las relaciones sexuales no consentidas, y esto se presenta como algo nuevo. Bueno, eso está en las leyes españolas desde inicios del siglo XIX, desde hace 2 siglos, es decir, que de alguna manera hay muy poco nuevo en esto. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, detrás de todo esto está el avance de la agenda globalista, que no es lo mismo que la globalización. La globalización es un fenómeno que permite que ahora estemos hablando aquí entre todos, aunque estamos en sitios muy distintos del continente americano. La agenda globalista es un plan de control global, y dentro de ese plan de control global hay 3 grandes enemigos que impiden el avance de la agenda globalista. Uno es la existencia de una cultura nacional y de naciones independientes, libres y soberanas. Otro es la familia natural, y de ahí que buena parte de esas leyes intenten triturar esa visión y esa vida de la familia natural. Y el otro, finalmente, son aquellos cristianos que son bíblicos. No las confesiones cristianas en general, sino los cristianos bíblicos, y supongo que va a haber tiempo para poder desarrollar eso un poquito más. Dentro de ese plan, en el que el segundo objetivo es precisamente la destrucción de la familia natural, todo este tipo de leyes encaja, aunque son leyes que a veces tienen conexiones con las otras áreas del plan. ¿En qué medida encaja esto? Bueno, en términos legales, desde muchos puntos de vista. Por ejemplo, estamos triturando totalmente la relación que tienen los padres de tutela de los hijos. A los padres se les está privando de una serie de obligaciones y de derechos que tienen en relación con sus hijos. Por ejemplo, ahora mismo en buena parte de Europa Occidental, es el caso de España, pero la idea es que esto avance a Hispanoamérica, los padres no se van a poder oponer al aborto de sus hijas menores que estén embarazadas y que quieran abortar, y no solamente es que no se van a poder oponer, sino que ni siquiera va a existir la obligación de notificarles lo que sucede. Si de pronto una muchachita de 14 años va a una clínica abortista y decide abortar, los padres no se van a enterar de nada porque la clínica tiene sobre ella la prohibición de informar a los padres.
por ejemplo. Es decir, los padres tienen que dar permiso para que un hijo o una hija vaya con su clase a visitar un museo, pero no tienen la menor autoridad para enfrentarse con una situación de aborto. Por ejemplo, los padres tampoco van a poder impedir lo que son operaciones de cambio de sexo de sus hijos en algunos países desde los 6 años. Es decir, si de pronto un niño decide que va a iniciar un proceso de cambio de sexo con 6 años, a los padres no se les va a notificar, pero sobre todo no pueden impedir que se produzca ese tipo de proceso. Por ejemplo, determinadas garantías de carácter jurídico que existen históricamente, pues desde hace un siglo y pico, 2 siglos, pero que son grandes conquistas, van a desaparecer también con esto. Por ejemplo, en el caso de Europa Occidental, de nuevo España es uno de los ejemplos, el principio de igualdad ante la ley ha desaparecido. Es decir, determinados delitos no se castigan igual si quien perpetra el delito es un hombre o es una mujer. En España, en estos momentos, un hombre que agrede a una mujer recibe una pena que es el doble que si es la mujer la que agrede al hombre. Lo cual ha provocado problemas entre los homosexuales porque les gustaría que los incluyeran por algún lado, pero no resulta tan fácil. Pero el principio de igualdad ante la ley ha desaparecido y ha desaparecido también el principio de la presunción de inocencia. Es decir, hasta ahora uno era inocente mientras no se demostrara que era culpable. Con las leyes de género, los varones son culpables salvo que se demuestre que son inocentes, lo cual a veces significa pasar una temporada más o menos dilatada en prisión hasta que consiguen efectivamente tener esa demostración de su inocencia, que es una perversión del principio de presunción de inocencia. Y finalmente a esto va unido todo un esfuerzo educativo que se desarrolla desde arriba, que empieza desde el mismo kindergarten, desde el mismo jardín de infancia, y que pretende adoctrinar a los niños desde los 3 años. Por regla general, empiezan a recibir una educación de género desde esa fecha. Por cierto, educación de género que quisiera decir que en algunos casos implica, por ejemplo, la idea de que conozcan prácticas sexuales de carácter homosexual, etcétera, etcétera, cuando son criaturas de 4, 5, 6 años. El siguiente paso en el que vamos, es decir, esto ya son normas que existen en distintos países, que se supone que quieren acabar con el carácter patriarcal de la sociedad, pero que realmente lo que están acabando es con derechos, con libertades y tienen la intención de acabar con la propia familia. El siguiente paso, que ya se está dando de manera incipiente en estos momentos, es la despenalización de las relaciones sexuales entre adultos y niños. Ya estamos viviendo una campaña que algunos anunciamos ya hace años, en la cual se pretende mostrar a la sociedad que el adulto que mantiene relaciones sexuales con niños no es un perverso, no es un enfermo, no tiene una conducta indeseable, sino que tiene una atracción sexual que es tan natural como la propia heterosexualidad. De manera que cuando uno ve este conjunto de normas, evidentemente nuestros sistemas democráticos mal pueden aguantar esa situación porque implica el final de ciertas libertades y de ciertos derechos. La familia se ve sometida a una presión verdaderamente insoportable en muchísimos de los casos y sobre todo lo que estamos viendo es un intento de acabar con esa familia natural, pero también con muchas libertades que están relacionadas a ello, como puede ser, por ejemplo, la libertad de enseñanza. Doctor César, el argumento que se da es justamente la protección, dicen que se quiere dar a la mujer por el abuso, el maltrato, la discriminación que ella padece en la sociedad, y también argumenta que incluso en las iglesias. O sea que la despatriarcalización supuestamente es para favorecer el ejercicio de los derechos de la mujer y que ella pueda gozar realmente de una igualdad. ¿Usted considera que la despatriarcalización realmente viene a garantizar los derechos de la mujer?
No, ni lo pretende. Es decir, ese es el argumento que de alguna manera se utiliza para poderlo vender. Esto está muy estudiado en términos sociológicos. Para lanzar una determinada campaña, procuramos encontrar determinados casos que son especialmente conmovedores y a continuación impulsamos la agenda que pretendemos justificar de esta manera. A los impulsores de la agenda globalista la situación de la mujer les importa un comino. O sea, la realidad es que es algo que les trae absolutamente sin cuidado. Es más, si les preocupara realmente la situación de la mujer, no es este el tipo de acciones sociales que impulsarían, porque tienen luego realmente consecuencias muy graves para las mujeres. Pero efectivamente es lo que se dice, es decir, esta es una sociedad injusta, la mujer está en una situación de opresión y por lo tanto vamos a cambiar las estructuras para que no exista esa opresión. Primero, en la práctica totalidad de países occidentales, no estoy hablando de África, no estoy hablando de Oriente Próximo, pero en la mayoría de los países occidentales, e incluyo ahí Hispanoamérica, la igualdad de derechos existe. Como en todos los casos, esa igualdad de derechos en la vida real a veces es más cercana, a veces es menos cercana. Pero, por ejemplo, no hay leyes que impidan que una mujer pueda estudiar. No hay leyes que impidan que una mujer pueda desempeñar determinados cargos en un momento determinado. No hay leyes que impidan que una mujer pueda elegir o ser elegida. Es decir, existe una igualdad de derechos. Aquí en lo que estamos es en una situación en la que consigamos movilizar a una parte de la población para aniquilar el sistema jurídico existente y avanzar en la agenda globalista. Y no solo es el caso de las mujeres. Es decir, se pretende movilizar a una minoría muchísimo menos importante como es la homosexual. En aquellos países donde hay minorías indígenas se pretende también movilizar a esas minorías indígenas en contra del sistema y fundamentalmente lo que pretendemos es erosionarlo y colapsarlo. Y utilizamos determinados grupos sociales a los que les prometemos cualquier cosa. Pero en términos generales, la verdad es que las legislaciones desde hace décadas son legislaciones en las que no existe una diferencia entre hombres y mujeres. A una mujer no se le impide votar, como podía pasar a principios del siglo XX. Una mujer puede desempeñar cualquier tipo de cargo, puede acceder a los estudios, no está limitada para estudiar, como sucede, por ejemplo, en países de Oriente Próximo, etcétera, etcétera. Y yo creo que en ese impulso, junto con el avance de la agenda globalista, hay una serie de aliados naturales que es la gente que consigue hacer carrera política y que consigue hacer fortuna a través de ONGs que impulsan esta agenda. Para que se hagan ustedes una idea, en el caso de España, solamente en ideología de género lo que se ha gastado el gobierno hasta ahora es más de lo que la nación debe a la banca internacional, lo cual les da una idea de la inmensa cantidad de centenares, de miles de millones de euros que se ha gastado en esto. Y eso tiene beneficiarios y esos beneficiarios van a seguir impulsando lógicamente esa agenda. Pero aquí no hay un intento de mejorar la situación de la mujer, ni mucho menos. Hay algunas mujeres que mejoran y mucho su situación subidas a esta nave, pero ni mucho menos es esa la finalidad, como tampoco es la finalidad con otros grupos sociales. Y dígame, doctor, en esta situación que se promueve supuestamente el cuidado del derecho a la vida de la mujer cuando ella quiere abortar a su hijo y dice que por culpa de que no se concede y no se permite que se legalice el aborto legal, muchas mujeres pierden la vida. Y algunas creen y apoyan esta corriente. ¿Qué le podemos decir a esas mujeres que están confiando y creyendo que el aborto legal les va a dar una protección y una garantía a su vida? Por favor, doctor César. Bueno, esto está demostrado que es falso. Es decir, un argumento que se viene utilizando desde los años 70, no es nuevo, llevamos con ello más de medio siglo, en el sentido de legalizar el aborto, es que abortos va a haber de todas maneras siempre y entonces legalicemos el aborto porque eso garantiza que no se produzca un daño, la pérdida de la vida, otros daños para la mujer que decide abortar. Primero, el aborto no es igual que quitarse un grano o extraerse una muela.
Es decir, si alguien piensa que el aborto, por muy sencillo que sea, porque se da en las primeras semanas de gestación, etcétera, no deja ningún tipo de secuela en una mujer, es que realmente no sabe de lo que está hablando. Y las secuelas psicológicas, incluso en mujeres que aparentemente están muy convencidas de las bondades del aborto, están más que demostradas. Es decir, nadie pasa por un aborto y pasa como quien se bebe una Coca-Cola. Eso no es cierto. Y, por supuesto, hay mujeres que siguen teniendo secuelas, incluso físicas, aunque el aborto sea legal. De manera que ese argumento no es cierto. Pero el mismo horror de lo que significa el aborto se puede ver cuando uno nota como la palabra aborto es evitada, por regla general, por los proabortistas. Yo he podido vivir, porque ya tengo unos años, el momento en que el aborto dejó de llamarse aborto para llamarse interrupción voluntaria del embarazo, porque sonaba mucho mejor que aborto. Y en estos momentos me está tocando vivir el hecho de que el aborto se denomina salud sexual y reproductiva de la mujer. Claro, nadie está en contra de la salud sexual y reproductiva de la mujer. El problema es que eso se ha convertido en el letrero para el aborto. Lo que de nuevo mueve inmensas cantidades de dinero. La industria abortista es un inmenso negocio. Por supuesto, está encantada de que se pueda legalizar el aborto, pero eso ni disminuye el número de abortos, ni los hace más seguros, ni cosa que se le parezca. Y yo puedo decir que, por ejemplo, de nuevo citando el caso de España, pero podría citar el caso de los Estados Unidos, la legalización del aborto no ha sido que de pronto se aborta de una manera más segura, supuestamente, ¿no? Hay gente que sigue muriendo o padeciendo secuelas físicas o psicológicas graves y al mismo tiempo el número de abortos se dispara. En España el aborto era algo prácticamente marginal a mediados de los años 70, cuando se legalizó a inicios de los años 80, inmediatamente nos colocamos en la cifra de 100.000 abortos al año. Claro, esto en términos demográficos, sociales, es algo desastroso para un país. Pero Estados Unidos, que es mi país actualmente, en Estados Unidos, desde la famosa sentencia de Roe versus Wade del año 73, legalizando el aborto, solamente niños negros han sido abortados 18 millones. Esto es el triple, más del triple, de todos los judíos que murieron durante el Holocausto, durante la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, esas no son vidas negras que le importen a nadie. No verá usted películas, documentales, novelas, etcétera, sobre una cifra, insisto, solo la de niños negros, que más que triplica la de todos los judíos exterminados por el nazismo. Y podría seguir multiplicando los ejemplos. El aborto le ha costado al género humano, desde los años 70 hasta ahora, más de 1.400 millones de vidas exterminadas. Esa es la población de toda la República Popular China. Es una cifra que convierte las matanzas de las dos guerras mundiales en una excursión de escuela dominical. 1.400 millones de vidas destruidas en los abortorios. Y por supuesto, como eso es evidente y al final los impulsores del aborto tampoco son tan estúpidos, seguramente hay algunos que sí, pero quien dirige esto desde arriba no lo son, existe esa insistencia desde hace años en negar el carácter humano al feto y en decir que lo que se aborta no es un ser humano. Y claro, uno habría que preguntar entonces, ¿qué es? ¿Un animal, un vegetal, un mineral? Porque eso realmente no es humano. De manera doctor, va a perdonar. Es terrible. Sí, disculpe que tengo que hacer otra pregunta y sé que usted, la verdad que es un libro abierto, muy elocuente, pero también nos interesa ver esta parte que, o sea, no ignoramos que existe el maltrato en contra de la mujer, la violencia, que existen los homicidios, asesinatos, pero hoy se ha legislado y se le llama feminicidios. ¿Es correcto este término o cómo debemos encararlo, cómo debemos verlo? ¿Qué es lo que encierra realmente el feminicidio? Por favor, doctor. Bueno, hay varias cuestiones. Primero, el hecho de hablar de feminicidio ya es un ataque directo contra la idea de la igualdad ante la ley. Es decir, de pronto los seres humanos hemos dejado de ser iguales por encima de nuestro sexo, de nuestra clase social, de nuestro color, de nuestra religión. Empezamos a acabar con esa igualdad ante la ley.
y la ideología de género está encantada de hacerlo y, por supuesto, el feminismo está colaborando a ello. En el momento en el que no nos encontramos ya con un homicidio en el cual la especie Homo es la víctima, sino que distinguimos entre hombres y mujeres, acabamos con esa igualdad ante la ley. Uno diría, bueno, pero si eso consiguiera disminuir la violencia, consiguiera disminuir los homicidios en los que las mujeres son víctimas, el maltrato, pues a lo mejor acabar con esa igualdad ante la ley podríamos en parte justificarla. Pues la realidad es que no es así. Es decir, en aquellos países donde se ha acabado con esa igualdad ante la ley y se han introducido medidas más duras, etcétera, etcétera, eso no ha significado la disminución ni de los ataques contra mujeres, ni de los homicidios cuyas víctimas son mujeres, ni cosa parecida. Y de nuevo, el caso casi paradigmático ejemplar de esto es el caso de España, donde no han funcionado en absoluto este tipo de leyes. ¿Por qué? Pues porque en última instancia las raíces de ese tipo de delitos son raíces mucho más variadas que el hecho de que una mujer sea mujer. Es cierto que puede haber crímenes en los que influye el hecho de que una persona mata a una mujer y a lo mejor está relacionada con el hecho de que es mujer. Pero el homicidio, por regla general, no tiene nada que ver con el sexo. Es decir, el homicidio tiene que ver con otro tipo de razones, el odio, el resentimiento, el accidente, el hecho de intentar quitar a esa persona lo que tiene, el forzarla, etcétera. Pero no es algo que esté marcado por eso, salvo en casos patológicos, pues por ejemplo, de asesinos múltiples que a lo mejor solo matan ancianos o solo matan mujeres o solo matan niños. Pero eso es algo muy excepcional. Y lamentablemente esas leyes que se venden como la idea de que las mujeres van a estar más seguras, más tranquilas, etcétera, no están funcionando en ninguna parte del mundo, porque al final las raíces de esos crímenes no se encuentran en la condición sexual de la persona, salvo en casos muy puntuales. Muchísimas gracias. Bueno, siguiendo con el desarrollo de este conversatorio, vamos a invitar a la moderadora, la psicóloga Gloria Hernández, para que ella pueda hacer uso de sus 15 minutos que le corresponde en este panel. Por favor, adelante, querida Gloria. Muchas gracias, Fátima. Bueno, cuánta riqueza, doctor César. Y frente a este plan de control de la agenda globalista, ¿no? Y que sin duda el fin viene con triturar, como en ese término tan fuerte, ¿no? Triturar la vida de la familia natural, del diseño natural de la familia como Dios lo impuso, lo pone. ¿Qué incidencia tiene la despatriarcalización? Pensando en la familia y el diseño de la familia natural. Bueno, la verdad es que podríamos hablar horas de eso porque la incidencia, la repercusión que tiene es absolutamente devastadora y quisiera dar alguna pincelada. Por ejemplo, en el terreno del denominado cambio de sexo, y digo denominado porque hace apenas unas horas escuchaba la conferencia de una bióloga que decía no le demos más vueltas, el cambio de sexo es imposible. Es decir, usted se puede mutilar sus órganos masculinos o femeninos, le reconstruimos algo que se parece a los órganos del otro sexo, le inyectamos hormonas, pero su ADN sigue gritando que usted es un hombre o es una mujer y por lo tanto lo del cambio de sexo en sí realmente no existe. No le cambiamos el sexo, lo mutilamos, lo reconstruimos, le inyectamos hormonas y echa usted a correr. Solamente en ese terreno, en el momento en el que, por ejemplo, aceptamos que una criatura, que en muchos casos es un niño, empieza a iniciar el proceso del denominado cambio de sexo, se coloca en una situación en la que tiene 8 veces más posibilidades de suicidarse que si no hubiera pasado por esa situación de cambio de sexo. Y esto está más que tabulado y más que sometido a estudio estadístico. Si ese niño en un momento determinado empieza a pasar por ese proceso, ese niño, ese adulto, ese adolescente, del denominado cambio de sexo, sus posibilidades de acabar su vida con un suicidio se multiplican por 8. Dato que, por supuesto, no vamos a contar a los padres, porque queremos que los padres acaben también colaborando o al menos siendo pasivos frente a esto. En términos de lo que sería la vida de carácter familiar,
Bueno, estamos creando una situación en la que yo soy muy consciente de que las relaciones entre un hombre y una mujer muchas veces dejan mucho que desear y muchas veces pueden ser injustas y pueden ser tóxicas, pero lo cierto es que la relación de una mujer con un hombre, de un hombre con una mujer, es la relación natural, es la relación que debe ser armónica, es la relación en la que no solo nuestra especie sobrevive a lo largo de milenios, sino que es la relación que permite que nos desarrollemos como hombres y como mujeres. De esa relación que es natural, pasar a un enfrentamiento de hombres contra mujeres, de mujeres contra hombres, especialmente, se derivan una serie de consecuencias absolutamente terribles. Y esas consecuencias pasan, por ejemplo, por una mayor fragilidad de las familias. Las familias se rompen con mucha más fragilidad. Eso tiene consecuencias para los hijos pavorosas. Todo el mundo sabe que criarse sin una madre es terrible y efectivamente los que perdieron a su madre pues saben el coste emocional y psicológico de haber crecido sin madre, pero la gente no es consciente, y esto también está más que tabulado y estudiado, de las consecuencias de criarse sin padre. A veces el padre se pierde de maneras inevitables, un accidente, una enfermedad, etcétera, etcétera. Pero cuando esa pérdida del padre varón se produce por uno de estos procesos, las consecuencias que tiene sobre los hijos son demoledoras. Por ejemplo, se multiplica exponencialmente la posibilidad de que esos niños comiencen a consumir alcohol, comiencen a consumir sustancias estupefacientes, acaben en delincuencia juvenil y en prisión, fracasen escolarmente y, en el caso de las hijas, que empiecen a iniciarse sexualmente de manera prematura y que queden embarazadas en un estadio de muy primera juventud o de adolescencia. Y esto se multiplica por 15. Es decir, el caso de prácticamente niñas que quedan embarazadas porque no existe esa figura paterna es 15 veces mayor que los casos en que se produce esa situación. Es decir, el impacto que no solamente las normas en sí, sino esta filosofía acaba teniendo sobre la familia es verdaderamente pavoroso. Y además estamos creando generaciones, yo creo que esto lo vamos a ver dentro de muy pocos años, pero la realidad ya está, de gente que es incapaz de tener relaciones afectivas estables, de crear una familia, de querer crear una familia, de construir algo nuevo. Y en algunos países occidentales, y de nuevo el caso de España es lamentable, uno ve las nuevas generaciones en las que nadie quiere construir una familia, en las que nadie quiere tener una relación de pareja fija, en la que realmente la relación con el otro sexo no va más allá del sexo del fin de semana, pero a ser posible el fin de semana próximo con una persona distinta de este fin de semana. El efecto que eso tiene en la solidez de una sociedad es devastador, es devastador. Exactamente, ¿no? Trabajando en adicciones tantos años, uno ve en las familias el reclamo de paternidad que hay en las vidas de aquellas personas que empiezan a generar una adicción a las drogas. Entender, doctor César, ese lugar del padre, como tan importante es el lugar de la madre, es el lugar del padre, y si ese padre no está, cuánta herida deja a nivel psicológico y emocional en la historia de vida y en el futuro y proyección de ese hijo o de esa hija, ¿no? Ansel Grum, cuando habla, dice: cuando falta la experiencia paterna, el hijo busca una columna vertebral de reemplazo, y a veces son las ideologías lo que buscan llenar ese vacío de paternidad, ¿no? Unido a esto, también si me permite quitarle solo 10 segundos. Por favor. Yo sugeriría, puesto que nos estamos moviendo en el ámbito hispanoamericano, que hagan ustedes un repaso a los dirigentes políticos destructivos, hijos ilegítimos sin padre. Porque es enormemente ilustrador de la historia de Hispanoamérica cuando uno empieza a encontrarse con personajes con ausencia de padre porque eran hijos ilegítimos.
No considero que esto sea una tacha social ni un pecado de la criatura, pobrecito. Pero cuando uno empieza a ver muchos de los dirigentes revolucionarios, con lo que uno se encuentra es con esa criatura que no tuvo un padre, que estuvo ausente de padre y que acabó derivando hacia formas ideológicas que además en Hispanoamérica suelen ser muy autoritarias. Empezando por Fidel Castro, pero podríamos mencionar, y siguiendo por Augusto César Sandino, y podríamos seguir con Evita Perón. Es decir, es muy interesante ver cómo esa ausencia de padre, como esa ilegitimidad, como ese no crecer en una familia normal, ha determinado no pocas carreras políticas en Hispanoamérica, de carácter muy autoritario además. Exacto. Exacto, Unido. Teodor Bobet decía justamente al respecto esto, ¿no? Que la ideología es el reemplazo del padre cuando falta quien carece de columna vertebral, necesita otro sostén, y a veces lo empiezan a tomar César Vidal frente a este tema de la autoridad y el autoritarismo, ¿no? La autoridad bien ejercida, cuán importante que es para la construcción de una familia sana y en la educación de los hijos, y frente al autoritarismo, ¿no? Entonces, cuando hay una crisis de la figura paterna, ¿cómo se juega este tema de autoridad y autoritarismo? Y cuánto incide, sin duda, la despatriarcalización, ese lugar del padre. ¿Qué nos puede decir, ayudar en eso? No, yo no tengo ninguna duda. Estoy convencido de que eso ya está teniendo una serie de consecuencias devastadoras y estamos viendo solo el principio. Estamos viendo solo el principio, porque además, aparte de esta referencia que hemos hecho a la ausencia de la figura del padre, que hemos hecho a todo lo que es crecer en un ambiente que es el ambiente ideal y natural para el crecimiento, a esto se une la manera en que es imposible reproducir lo que no hemos recibido. Esa referencia de Juan en una de sus cartas diciendo que amamos a Dios porque Dios nos amó primero, es algo que los psicólogos saben. Es decir, no podemos dar lo que no hemos recibido antes. Y en ese sentido, una persona puede construir una familia armónica, etcétera, en la medida en que ha vivido esa situación. O en algún momento lo ha incorporado, por ejemplo, porque se ha producido una conversión, etcétera. Pero lo cierto es que no podemos hacer lo que no hemos recibido, no podemos sentir el sentimiento que no hemos recibido previamente. Si esta es una sociedad en la que lo único que existe es un ataque contra la familia, en que no existen unos papeles muy claros de lo que es una madre y de lo que es un padre. El padre puede ser un padre ausente, la madre es una señora que aborta el niño que lleva en su interior, etcétera, etcétera. El efecto que eso tiene en las generaciones siguientes es devastador. Es decir, la gente no crea una familia por la sencilla razón de que no ha vivido en una familia. Y además el modelo de familia natural es algo odioso contra lo que le están hablando de manera acentuadamente negativa a todas horas y en todos los lugares. Una generación sin familias, que viene a continuación, es una sociedad absolutamente aniquilada. No hay nación, no hay sociedad que se pueda mantener sin asentarse sobre la familia. Y si al final lo único que hay es individuos desarraigados psicológica y emocionalmente, bueno, para los que dirigen la agenda globalista eso es maravilloso. Es decir, tienen por ahí una serie de átomos perdidos, inconexos, sin ningún tipo de relación humana, a los que es más fácil dominar. Pero para esa sociedad, evidentemente, la destrucción es enorme. Déjeme dar otro dato, ya que estamos hablando de los padres, pero la labor de socialización que desarrollan no solo los padres, sino también las madres, en los hijos es de una enorme importancia. Es decir, el dinero, y voy a hablar en términos groseramente materiales, pero el dinero que ahorran a la sociedad, las buenas familias, en jueces, en policías, en penitenciarías, en sistemas de seguridad, en rehabilitación de alcohólicos, en tratamiento de toxicómanos, etcétera, eso es una cantidad absolutamente astronómica. Acabemos con la familia,
Acabemos con la autoridad parental, acabemos con el hecho de que esa es la base de la sociedad, y lo que va a venir a continuación va a ser una masa ovejuna totalmente insatisfecha, amargada, sin rumbo, y a la que se controla con enorme facilidad. Exactamente. Muchísimas gracias, doctor César, ¿no? Por toda esta luz que nos sigue poniendo en la profundidad que trae. Y unido también a esto tan importante en la construcción de una sociedad cada vez más sana, tiene que ver también con el valorar y honrar, ¿no? Y qué fuerte, pensando en la despatriarcalización, es la desvalorización de la mujer a la figura del hombre. Pensemos en una familia, de la madre hacia la figura del padre, qué nocivo, qué traumático que es para un hijo ver la permanente desvalorización de la figura paterna, porque entonces ¿con qué modelo me voy a identificar? Entonces hay una gran carencia de modelos de identificación de esos niños que crecen con quién me identifico, ¿no? Entonces, qué importante tarea los padres, los educadores, la iglesia, para, bueno, en modelos claros, definidos de dignidad. No hay nadie perfecto, solo Dios, pero sí que cada uno desde su lugar pueda valorar y ser valorado por el otro, es muy importante, me parece. Bueno, y hay un elemento, ya que está usted hablando de estos modelos. Yo ayer estaba viendo una película de los años 50 y con otra persona, y la otra persona que estaba a mi lado viendo la película en un momento determinado me dijo qué distintos eran los hombres, parecían masculinos. Y efectivamente, cuando uno veía los que aparecían, hasta el villano de la película, parecían hombres. Esto no es tan claro en mucho del cine que consumimos actualmente, pero déjeme darle una vuelta más porque me parece importante. Ya ha mencionado usted a los padres, etcétera. Dentro de esa aniquilación de la familia y de la mano de esa aniquilación de la familia va el exterminio de los ancianos. Y entonces alguno dirá, no, está usted exagerando. No, no exagero. Otra de las leyes que va unida a toda esta visión de la agenda globalista son las leyes de eutanasia. Y esas leyes de eutanasia, en primer lugar, van dirigidas a los ancianos. Y de pronto una sociedad asiste pasivamente al exterminio real de los ancianos. Pero ¿por qué no vamos a exterminar a los ancianos si ya no creemos en los padres y tenemos dudas de las madres? De manera que cuando llegan a ser prescindibles y molestos y se convierten en una supuesta carga, los exterminamos. Esto ya se está produciendo en Occidente, con ley de eutanasia y sin ley de eutanasia. Permítame que le quite 20 segundos, pero creo que es importante. Hablaba la semana pasada con un amigo médico en España y le preguntaba por el alza del índice de mortalidad en España. Le digo, bueno, ¿a qué atribuyes esto? ¿A que la salud pública es un desastre? ¿A los efectos de los que se han vacunado varias veces? Etcétera, etcétera. Le daba una serie de razones. Explícame por qué se nos ha disparado la tasa de mortalidad. Y me dice, bueno, hay parte de todo eso. Dice, pero hay otra razón que nadie te va a decir. Están asesinando a los ancianos. Dice, aunque la ley de eutanasia todavía no está en vigor, asesinan a los ancianos. Si te voy a decir otra cosa más, a los hijos no les importa. Cuando de pronto les dicen, mire, vamos a quitarnos de encima a su madre, a su padre, a su tía, están de acuerdo. Si te voy a decir algo más grave, los médicos jóvenes son los peores. Los médicos de mi edad, todavía, cuando de pronto los hijos nos dicen que matemos al padre, le decimos, oiga, pero sí que su padre puede vivir todavía años, es que no está en una situación terminal. Pero los médicos jóvenes ahora son los que se lo proponen a los hijos y los hijos aceptan. Y estamos matando a decenas de miles de ancianos. Me ha hablado de España, pero estoy convencido de que ese panorama es igual en buena parte de Europa. Sí, muchísimas gracias, doctor César. Y realmente, bueno, cuán importante es esto. Nosotros en Uruguay estamos frente a un proyecto de ley claro. de la legalización de la eutanasia y trabajando mucho sobre esto, ¿no? Sabiendo que los ancianos en nuestra vida y en una familia tienen un lugar tan importante de transmisión de tradiciones. Es bien interesante, el doctor Yarías, un experto en el tema de adicciones, decía esto,
Cuando se acaban las tradiciones, vienen las adicciones. Y estamos viviendo en un mundo donde la falta de esa transmisión tan rica de historia, de tradiciones, empieza a generar vacíos en el alma de las generaciones, y ahí empiezan las adicciones como búsqueda de llenar, ¿no?, ese vacío con cosas que en realidad nunca lo van a llenar. Muchísimas gracias, y bueno, gracias por todo este aporte desde el lado de la familia, de lo psicológico y emocional. Muchísimas gracias, doctor César, muchísimas gracias a la psicóloga Gloria. Y ahora vamos a la otra parte. ¿Cuáles son las repercusiones de la despatriarcalización en la Iglesia? Pastora Magda Ramírez de Castro, por favor, adelante con sus preguntas. Tiene 15 minutos. Adelante. Gracias. Don César, nuestra Iglesia cristiana, bíblica, digámoslo de alguna manera, no solo, como decía usted, una cuestión denominacional, considera el eje de su fe una imagen paterna, que es el Padre Dios. La despatriarcalización viene a atentar directamente con esa imagen que fortalece nuestra fe en ese ser superior, que no solo es el Creador, sino que también es nuestro Padre Celestial. ¿Cómo infiltra la agenda globalista esta despatriarcalización y el desmontaje de esa imagen paterna dentro de la Iglesia en el pleno siglo XXI? Bueno, vamos a ver, hay gente que se cree que este es un problema que sucede por ahí fuera, que no afecta a la Iglesia y que se puede vivir al margen, ¿eh? Bueno, se puede creer eso, pero está muy equivocado. Le voy a dar un dato que creo que empieza a centrar esto. Hace 3 años, un poquito antes de la crisis del coronavirus, se celebra en Bogotá, en Colombia, una especie de gran sínodo, de superconcilio de todas las organizaciones LGTBI de Hispanoamérica, para ver dónde estaban. Y ellos llegan a 3 conclusiones por unanimidad. Primera conclusión, estamos paralizados. Es decir, tendríamos que haber alcanzado nuestros objetivos en ideología de género. Hemos avanzado en algunos países algo, en otros más, pero la verdad es que estamos prácticamente paralizados y no vemos perspectiva de que esto vaya a cambiar. Segunda conclusión por unanimidad, la culpa la tienen las iglesias evangélicas. Nosotros calculamos desde el principio que como la confesión religiosa mayoritaria en Hispanoamérica es la Iglesia Católica, no íbamos a tener problemas. No se trataba de si íbamos a poder o no pactar con la Iglesia Católica. Claro que íbamos a pactar. Lo único que sería problema sería llegar al precio en el que estábamos de acuerdo las dos partes, pero íbamos a pactar. Y como la Iglesia Católica tiene una estructura piramidal, tiene una estructura jerárquica como un ejército, bueno, pues la gente de abajo puede protestar. Pero cuando la jerarquía de arriba toca el silbato, todo el mundo se coloca en fila y desfila, como en el ejército, donde un sargento no discute lo que dice un coronel o un general. Okay. Pero han aparecido estos malditos evangélicos que no tienen una estructura, que no habíamos contado con ellos, y esta gente ha planteado una oposición que nos ha frenado. En eso, este concilio coincidía con algún arzobispo argentino que escribió una carta abierta diciendo que si mis compañeros en el episcopado hubieran tenido la gallardía de los evangélicos de a pie en Argentina, no habría aborto. Pero mis compañeros en el episcopado no estaban en la misma posición que los evangélicos de a pie. Tercera conclusión a la que llegaban unánime: a los evangélicos tenemos que infiltrarlos y destruirlos. Y esto se decide apenas unas semanas antes de que empiecen a aparecer reportajes, libros, alguna serie de televisión, por cierto, bastante mala, etcétera, donde el villano es un evangélico. Y esto no es casual, esto es un esfuerzo concertado a escala internacional. Entonces, primera cuestión, primero seamos conscientes de que aunque no nos guste o no queramos verlo, nosotros somos un objetivo que hay que destruir, exactamente igual que la familia, porque somos los únicos que vamos a plantear una voz de resistencia moral y espiritual a la agenda globalista.
Primera cuestión que hay que saber y no la podemos eludir. Segundo, nos vamos a encontrar con el hecho de que se nos va a intentar infiltrar, y de hecho ya sucede, y a destruir para que no podamos seguir siendo ese valladar, ese muro frente a la agenda globalista. ¿Esto sucede? Sí, esto sucede. Y de hecho, uno puede ir a una página como por ejemplo Lupa Protestante, que es una página en internet donde supuestos sesudos teólogos evangélicos te dicen que está bien el matrimonio homosexual, te dicen que está bien el aborto o te dicen que está bien incluso las relaciones sexuales con varias personas a la vez, lo que ahora se denomina en psicología el poliamor. La promiscuidad es una palabra muy fea y entonces preferimos hablar de poliamor. Y tomamos editoriales. Y de pronto, pues una editorial clásica de toda la vida, como era CLIE, te publica El Evangelio de los Marginados, que es un comentario homosexual al Nuevo Testamento, donde te dice que Jesús tenía un novio y amante conocido, que era el apóstol Juan, o donde te dice que el siervo del centurión era homosexual y era el amante del centurión, y cuando Jesús lo sanó, bendijo las uniones homosexuales. Esto no solo es blasfemo, es estúpido. Quiero decir, eso es estúpido. Pero hemos conseguido que una editorial clásica publique este tipo de libros. De manera que esto es enormemente importante. Esto no sucede fuera de la Iglesia, no nos afecta, no. Nosotros somos un objetivo de la agenda globalista en el sentido de destrucción y, por supuesto, nosotros ya tenemos gente que actúa dentro de nosotros para que, por ejemplo, pues se considere que el matrimonio homosexual no está mal o que determinados pasajes de la Biblia apoyan la homosexualidad, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y voy a citar un caso más, la FEREDE, que es la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, donde debe estar, yo calculo que el 60 al 70% de las iglesias evangélicas españolas, tiene en su seno alguna denominación que casa parejas homosexuales. Y por supuesto nadie la ha expulsado. Y los que no creen en esto tampoco han insistido mucho en que se les expulsara. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Primero, somos un objetivo. Segundo, esa labor de infiltración ya lleva produciéndose años. Y tercero, y esto es especialmente importante, Jesús nos definió como la sal de la tierra y la luz del mundo. Amén. Nosotros no salamos la sociedad en la que vivimos, esa sociedad se pudre, que era para lo que servía la sal en la época de Jesús y durante muchos siglos después, para evitar que los alimentos se descompusieran. Si nosotros no actuamos como sal, nuestra sociedad acabará convirtiéndose en un pudridero total y absoluto. Y si nosotros, que no es que seamos una de las muchas luces del mundo, sino la luz del mundo, no arrojamos la luz del Evangelio sobre nuestra sociedad que va absolutamente a oscuras, se romperá la crisma en cualquier lugar del camino porque va a oscuras y no tiene la luz de la luz del mundo. Y esto es enormemente importante. Se acabó la época en que la sal se quedaba en el salero. La sal tiene que salir y salar. Y la luz tiene que acabarse esa época en que se colocaba un almud encima, la luz tiene que colocarse en alto para dar luz a todos y que glorifiquen al Padre. Ahora, como iglesia cristiana evangélica bíblica, y lo refuerzo porque es, sí, vemos en la iglesia evangélica confesional, ¿verdad? Donde voy, sí, creo y me muevo como en parvada, ¿verdad? Con otros cristianos, pero no hay una convicción. ¿Qué áreas doctrinales deberíamos de fortalecer dentro de la iglesia para evitar o vacunar al cuerpo de Cristo de esta infiltración? Vamos a ver, yo creo que hay dos actitudes que son enormemente importantes, ¿eh? La primera es que tenemos que recordar el principio que aparece en el capítulo 17 del libro de los Hechos cuando se describe a Berea. Y Pablo, que ha salido huyendo de Tesalónica, que a poco lo matan, lo tienen que sacar de Tesalónica, llega a Berea, y entonces Lucas dice que los de Berea eran más nobles espiritualmente que los de Tesalónica. Y uno diría, ¿por qué?
porque llegó Pablo y dijo soy un apóstol y se lo creyeron, porque admitieron esa autoridad. No. Lucas dice eran más nobles porque escudriñaban cada día las Escrituras para ver si las cosas eran así, y cuando lo vieron, creyeron. La Iglesia tiene que volver, porque en muchos casos lamentablemente ha abandonado esa posición, tiene que volver a la posición de Berea. Tiene que escudriñar a diario las Escrituras para ver lo que efectivamente se corresponde a las Escrituras. Sin esa base no tenemos nada que hacer. Segunda base, y es una base muy importante, y indirectamente usted misma la mencionaba, la Iglesia tiene que vivir como un cuerpo. En muchos casos la vida de Iglesia lamentablemente se ha convertido en un show. La gente va al teatro, se entretiene más o menos con el showman y se va. Paga y se va. No, la Iglesia es un cuerpo. Cristo nunca la describe como un espectáculo, nunca la describe como un lugar de entretenimiento, etc. Es un cuerpo que tiene que vivir como cuerpo, en el que nos dolemos con los que se duelen y en el que nos gozamos con los que se gozan. Cuando una Iglesia se aferra a la Escritura y vive como un cuerpo, hay una serie de áreas que son áreas de educación, de familia, de matrimonio, etcétera, etcétera, que empiezan a regenerarse precisamente por ese regreso a las Escrituras. Entonces, no cabe la menor duda de que tenemos que enseñar bíblicamente lo que es la familia, lo que es el matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Yo asistí hace un par de años, yo estaba hablando para un campamento de jóvenes en Perú y estuve hablando del noviazgo sobre la base del Cantar de los Cantares, nada más. Y aquellos jovencitos se quedaron pasmados de cómo ahí aparecía todo el desarrollo del noviazgo en el sentido de conocerse, de no tener relaciones sexuales para que no interfirieran a la hora de conocer al novio, a la novia, etcétera, etcétera. Y no utilicé nada más que la base de uno de los libros de la Biblia. La Iglesia tiene que regresar a la Biblia y tiene que regresar a escudriñar, no utilizar este versículo, el otro, el de más allá, sino a leer el completo consejo de Dios. Y la Iglesia tiene que vivir como un cuerpo. Y cuando la Iglesia vive como un cuerpo, aparte de descargarle de mucho trabajo al pastor, lo que sucede es que también podemos compartir los unos con los otros las experiencias. Es esa hermana que de pronto le dice a la otra hermana, mira, lo que a ti te está pasando con tu esposo, yo también lo pasé, pero lo superamos de esta manera, porque el Señor nos mostró esto. O es el caso del hermano que le dice al otro, mira, el problema que tú tienes ahora con tu hijo mayor, yo lo tuve también con mi hijo mayor, pero esto se puede encauzar de esta manera. Y claro, esto a mí me parece tremendamente importante. Tenemos que recuperar la centralidad de la Biblia y tenemos que recuperar la vida de cuerpo. Y esa vida de cuerpo muchas veces se ha ido perdiendo. Y la verdadera hermandad, ¿verdad? Exacto. Que dice las ancianas enseñan a las jóvenes a amar a su esposo. O sea, eso es algo que yo cuando era joven decía, ¿cómo me van a enseñar a amar a mi esposo? ¿Verdad? Sí, sí. Pero sí lo lograron, sí lo lograron. No, y es cierto, es decir, claro que el papel del pastor es importante para enseñar a las esposas a amar a su esposo y viceversa. Eso es verdad, o sea, no pretendemos sustituir eso. Pero están esos elementos que Pablo menciona y que usted muy acertadamente recordaba, en el que esas mujeres con experiencia aportan su experiencia como mujeres y como creyentes en favor de mujeres que son creyentes y son más jóvenes. Y con los hombres sucede igual. Y eso es muy importante. Cuando yo me convertí, yo conocía a todos los miembros de mi iglesia. También era una iglesia que debía tener 100 miembros, no era una macro iglesia, pero yo conocía a todos los miembros de la iglesia. Cuando alguien se quedaba sin empleo o enfermaba o tenía problemas con un hijo, lo que fuera, era algo que conocíamos e intentábamos ayudar. Visitábamos a nuestros enfermos. Visitábamos a nuestros ancianos. Yo creo que algunas de las experiencias más hermosas que yo tuve al poco de convertirme era el grupo de jóvenes visitando enfermos y ancianos de la iglesia. ¿Quiere eso decir que el consejo de pastores de la iglesia no hacía nada? No, trabajaba mucho. Pero todos como cuerpo realmente contribuíamos a esa vida de la iglesia. Amén. Y eso lo tenemos que recuperar. Lo tenemos que recuperar, porque la mega iglesia enfría esas relaciones de hermandad y definitivamente hay que trabajar. Mi tercer pregunta, don César, ¿qué virtudes
como cuerpo de Cristo, como creyente en forma individual y luego como cuerpo de Cristo, tenemos que fortalecer cada uno de nosotros para enfrentar en lo individual y en lo colectivo la despatriarcalización y en sí la agenda globalista. Vamos a ver, yo creo que hay varias. Voy a intentar ser muy breve con esto. La primera yo la he mencionado antes, es decir, nosotros recordamos y vivimos que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. La segunda es recordar ese pasaje de Apocalipsis 22, donde se ve que aquellos que descienden al lago de fuego y azufre van encabezados por los cobardes. Wow. A lo mejor si la lista la hiciéramos nosotros, pues yo que sé a quién hubiéramos colocado en primer lugar, a los adúlteros, a los asesinos, etcétera. Pero curiosamente, cuando Jesús da la lista, y además van en parejas, que descienden al lago de fuego y azufre, los primeros son los cobardes que van de la manita con los incrédulos. Es decir, los cobardes unidos a aquellos que no quieren creer. De manera que tenemos que recuperar la idea de la valentía cristiana y de la fe cristiana en lo que Dios ha dicho. Y ese pasaje es importantísimo. Tercero, tenemos que recuperar la enseñanza que aparece en Hebreos capítulo 12, después de ese capítulo 11 precioso donde habla de los héroes de la fe, etcétera, pero que termina de una manera tremenda, porque el autor de Hebreos dice, sí, es verdad, hubo gente que pasó el Mar Rojo, hubo gente que vio cómo caían los muros de Jericó, hubo gente que conquistaron reinos, pero recordad, también hubo gente que fue perseguida, que tuvo que exiliarse, que fue asesinada, que fue aserrada. Y él dice, y esta gente vivía en una sociedad que no se los merecía, esa sociedad no era digna de ellos. Entonces él dice algo muy importante al inicio del capítulo siguiente, y es que nosotros tenemos que correr con paciencia la carrera. Tenemos que recordar que no hay ningún proceso en la vida del creyente que se soluciona ya. Esta vida del creyente, sea la lucha contra la agenda globalista o contra cualquier cosa, no es una carrera de 100 metros. Esto es una maratón. Y en esa maratón tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, como dice el autor de la carta a los Hebreos, con los ojos puestos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús corrió también esa carrera. Y sabía que en esa carrera había una cruz, pero sabía que después de la cruz estaba la tumba vacía y estaba el ascenso a la diestra del Padre. Y el autor de Hebreos dice, a nosotros nos pasa igual. Tenemos que correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, fijos los ojos en Jesús. Esto tenemos que recuperarlo. No podemos desmoralizarnos porque haya derrotas parciales, porque de pronto las cosas no salgan bien ahora o porque elijan a un candidato presidencial especialmente nefasto, como pasa en casi todo el mundo. Nosotros corremos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos fijos en Jesús. En Jesús. Y yo creo que estos aspectos son enormemente importantes. Si nosotros recordamos que somos sal y luz, si asumimos que tenemos que ser valientes y creyentes en vez de cobardes y crédulos, y si además estamos dispuestos a correr con paciencia, administrando el resuello, la carrera que tenemos por delante, con los ojos fijos en Jesús, efectivamente nosotros vamos a ir alcanzando esas metas. Y hay abundantes pruebas históricas de eso. Y tenemos que recordarlo. Y hay un último elemento que sería el broche de oro, y que es lo que Pablo en un momento determinado dice, el vínculo perfecto que es el amor. Tenemos que recordar que tenemos que amarnos los unos a los otros, porque eso es lo que hace que la gente distinga quiénes son seguidores de Jesús. Y a veces eso lo hemos perdido de vista. Hemos pensado que lo que identifica a un cristiano es la popularidad, es la espectacularidad, es el hecho de que sea muy conocido, etcétera. No, lo que finalmente identifica a los cristianos es que efectivamente se aman los unos a los otros y, por supuesto, también en épocas de dificultad. Y yo creo que es la definición de evangelio, por lo menos cuando yo era niña, el evangélico era el perseguido, era el que era el raro, el que nunca mentía, el que tenía ciertas características en el barrio
y era causa de crítica y de persecución. Hoy por hoy, desafortunadamente, el divorcio se da exactamente igual dentro de la iglesia, la delincuencia, desafortunadamente igual, o la deshonestidad, vemos que está infiltrada dentro del creyente, o la injusticia, o la iniquidad, no sé cómo lo podemos llamar. Pero ese trabajo de transformación de Romanos 12:2, de aquel ser inicuo, ¿verdad?, a un ser transformado a la imagen de Cristo. Entonces, en ese proceso, como creyentes, bueno, cada uno lo hemos trabajado en forma individual, pero la iglesia como organización descentralizada, como usted lo explicó hace un ratito, los pastores, los líderes denominacionales, ¿cómo pueden hacer volver a esta convivencia, palabra, vivencia? Cita usted, yo no sé si Fátima me va a matar por pasarme del tiempo, pero no puedo evitar mencionar esto. Ha citado usted uno de mis textos preferidos, que es el de Romanos 12:1 y 2, donde habla de no conformarse a este mundo. Ese texto, en el griego original, es un texto que se basa en la acuñación de moneda. Pablo, vamos a ver, la acuñación de moneda en la época de Pablo era muy sencillo. Uno colocaba una plancha de plata o de oro o de bronce, y entonces iba cayendo un cuño que en esa plancha iba marcando la cara del emperador, del rey, de lo que fuera. Y por supuesto todas las monedas son iguales, porque si a uno le llega una moneda y no es igual, claro, si a mí me llega un billete de $10 y la cara que aparece es la de Mickey Mouse, pues yo inmediatamente lo rechazo porque evidentemente no es una moneda legal. Y entonces Pablo dice, vamos a ver, la sociedad en la que vivimos, este mundo, quiere que todos seamos iguales. Quieren marcarnos un cuño en el que, como usted decía, al final ves a un evangélico y a uno que no lo es, y dices, ¿dónde está la diferencia? Y en muchos casos no la percibes. Pero Pablo dice, no dejéis que el mundo os ponga ese cuño. No seáis igual que esa sociedad. Lo que traduce la Reina Valera como no os conforméis a este mundo, en realidad es no os dejéis acuñar como el resto del mundo. ¿Y qué tenéis que hacer? Y Pablo es muy claro. Dice, tenéis que experimentar una metamorfosis. Es el término griego que traduce la Reina Valera como transformación. ¿Qué es la metamorfosis? Es el proceso zoológico por el cual un gusano asqueroso que se arrastra por el suelo se convierte en un animalito de colores brillantes que vuela, en una mariposa. Y Pablo dice, no dejáis que el mundo os ponga su cuño y no seáis igual que el resto del mundo. Vosotros tenéis que experimentar una metamorfosis, ese proceso que es tan increíble que convierte a un gusano repugnante en un ser precioso que se eleva por los aires. La Iglesia tiene que vivir eso. Y eso implica no solo líderes, sino los miembros de cualquier iglesia, que no van a dejar que el mundo les ponga su cuño, que ellos no van a vivir de acuerdo a las exigencias de ambición, de codicia, de vanidad que vive el resto del mundo, sino que van a dejar que el Espíritu Santo transforme su forma de vida de acuerdo al modelo de Cristo, no al modelo del rapero más famoso que pueda existir. Tienes cerrado tu micrófono. Un gusto compartir con usted y muchísimas gracias. Fue un placer. Pastora Fátima. Muchísimas gracias, doctor César. Muchísimas gracias, pastora Magda. Bueno, vamos a pasar a esta otra etapa donde vamos a tener las moderadoras para hacer una pregunta complementaria que queremos que usted, por favor, nos aclare. Bueno, voy a empezar por mi persona. Y de todo lo que usted hablaba, indicaba de que la iglesia es uno de los objetivos finales de esta agenda, obviamente porque es la que hace frente con toda la estructura moral, espiritual que tiene y la fortaleza que Dios le da a uno para estar adelante firme, resistiendo todo este bagaje de maldad que se está dando, ¿no? Siempre he escuchado, doctor, de que las feministas dicen de que Dios es el culpable, el Padre Creador es el culpable del machismo, del maltrato, porque Él creó a la mujer de la costilla.
de Adán. Entonces, pero sin embargo, si nosotros nos remitimos al Génesis 1, 26, 27, vemos de que Dios nos creó a su imagen y a su semejanza, nos ha otorgado una dignidad, un honor, una honra, y todos lo poseemos, las mujeres la poseemos. También vemos en el Génesis 5:2 que él dice que los llamó Adán, al hombre y a la mujer. Entonces nos da igualdad de derechos, pero argumentan también de que por qué en la Biblia se ve de que un rey tiene muchas mujeres, pero si nos remitimos al Génesis nuevamente vemos de que Dios creó uno y uno, un Adán y una Eva. Ahora las decisiones del hombre ya, bueno, es en el libre albedrío que él toma esas decisiones y bueno, tiene su harén de mujeres o como quiera, ¿no? Entonces, este es siempre el argumento y por el cual supuestamente atacan a la iglesia, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted? ¿Realmente Dios es el culpable de este machismo y el atropello de los derechos de la mujer? Bueno, el texto mismo que usted mencionaba de Génesis dice que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y los creó como varón y hembra. Es decir, no hay la idea de que la imagen y semejanza está reducida al varón y le pilla menos a la mujer o cosa por el estilo. El mismo texto del costado de Adán lo explicaban los rabinos incluso siglos antes del nacimiento de Jesús, señalando que la sacó del costado porque era el lugar más cercano al corazón y el lugar que permite que fuera a su lado, no de la cabeza para que lo mandara, no de la mano para que fuera un simple instrumento, no del pie para que la tuviera debajo del pie. De modo que es interesante. Pero por resumir todo esto, yo sugeriría, y esto no estaba preparado entre Fátima y yo para que yo hiciera publicidad, pero yo sugeriría que leyeran uno de mis últimos libros que se titula La mujer y la reforma, donde hay todo un estudio de la visión de la mujer en la antigüedad, en el cristianismo primitivo durante la Edad Media hasta llegar a la Reforma, y lo que es evidente es que la única cosmovisión que ha otorgado dignidad a la mujer, y además de una manera muy clara y muy evidente, ha sido la visión bíblica que recupera la Reforma. Y en ese sentido, si la crítica fuera al catolicismo medieval o al catolicismo en términos generales, yo podría admitir bastante verdad en esa afirmación, pero cuando uno ve lo que enseña la Biblia y además cómo la Reforma cambió de manera radical la visión de la mujer, lo que uno comprende es que realmente la emancipación de la mujer ha ido de la mano de la recuperación de la Biblia. Y además de manera que yo en ese libro dedico capítulos a la ciencia, al trabajo, a la educación, al arte, etcétera, etcétera, y a la familia, a la sexualidad, y evidentemente la recuperación de dignidad de la mujer arranca siempre y en última instancia de la recuperación de la cosmovisión bíblica. Bueno, y realmente podemos ver también de que la ONU y la OEA van de la mano contribuyendo en estos objetivos, sí. Porque hace unos años han aprobado una resolución de promoción y protección de derechos humanos, y entre ellos incluyen el empoderamiento de la mujer. Entonces, y sabemos, como usted indica, de que el ataque es precisamente a esta estructura que Dios estableció, a esta familia que Dios estableció, a esta mujer valerosa, porque Dios realmente a nosotros nos ha hecho mujeres dignas, mujeres que tenemos un valor, que tenemos una fortaleza en el poder de su espíritu, pero también depende que nosotros lo ejerzamos y que no aceptemos como verdades aquellas mentiras. Y qué bueno que usted nos recomienda su libro. Y después, por favor, nos va a indicar cómo podemos hacer para adquirirlo, que necesitamos reafirmar estas verdades y estos principios para dejar de lado todas las mentiras que vienen, que sabemos que hay un objetivo comercial, hay un objetivo ideológico, pero la verdad prevalece, ¿no? Bueno, le vamos a dar curso también a las otras moderadoras. Por favor, psicóloga Gloria, puede hacer una pregunta al doctor César. Sí, bueno. Frente a esto que también, Fátima, estás diciendo de esta agenda globalista, de la ONU, la OEA, en esto del empoderamiento de la mujer, como lo ven, vamos a la palabra de Dios y a la luz de esa palabra, que es nuestro consejo y nuestra guía. ¿Qué nos puede decir del empoderamiento de la mujer versus frente a
lo que la palabra dice de la mujer en ese lugar de sumisión? Bueno, es que yo creo que la Biblia es muy clara sobre mujeres empoderadas. Vamos a ver, es que hay gente que un día de estos va a descubrir el Océano Pacífico. Cualquiera que vaya al capítulo 31 de Proverbios, donde se habla de la mujer sabia, es imposible, no voy a decir encontrar una mujer más empoderada, es imposible encontrar una mujer con más cualidades, con más áreas de actividad, con más posibilidades de derramar bendición sobre la gente que tiene cerca o lejos. Y no hay un solo modelo que en estos momentos pueda ofrecer ni la OEA, que va a remolque de la ONU, ni la ONU, ni las organizaciones feministas, que se parezca en plenitud y en capacidad de bendición al modelo de esa mujer de Proverbios 31, que es una mujer que es esposa, que es una mujer que es madre, que es una mujer que administra, que es una mujer que además tiene capacidad empresarial, etcétera, 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 y que bendice incluso a la gente que está lejos de su casa. De manera que esta gente, el día menos pensado, va a descubrir el agua tibia, pero evidentemente no es ni mucho menos lo que aparece en la Biblia. Estamos hablando de un texto que tiene más de 3000 años. De manera que en ese sentido hay muchas mujeres que aparecen en las Escrituras con una capacidad verdaderamente impresionante. Desde una profetisa Débora o una y juez como era Débora, como una profetisa como Hulda y como muchísimos personajes a lo largo de la Escritura. Y esto era tan evidente en el siglo I que cuando uno va al capítulo 16 de la Carta a los Romanos, que es el último capítulo de Romanos, cuando Pablo, en medio de una sociedad tremendamente machista como era la romana, menciona a sus colaboradores, casi la mitad son mujeres. Y no estaban ahí porque había una cuota del gobierno romano, porque había una ley de empoderamiento, porque había cosa parecida, sino porque simplemente en esas comunidades paulinas la gente actuaba de acuerdo a los dones que había recibido el Espíritu Santo, y el número de mujeres, a pesar de la situación en esa sociedad muy inferior de la mujer, el número de mujeres a las que Pablo podía mencionar como colaboradoras es casi el mismo que el de hombres. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora le pedimos a la pastora Magda, por favor, que pueda pedir una complementación, aclaración o plantear una pregunta. Adelante, por favor. Gracias. Por cierto, dejé el libro de la Reforma y la Mujer en el chat, el enlace en Amazon, pero supongo que lo pueden encontrar en librerías evangélicas y en otros sitios. Muchísimas gracias. Gracias, don César. Como mujer cristiana, he trabajado en el desarrollo de la identidad de la mujer y el término equidad e igualdad de género, entre comillas, que ha sido el estandarte, ¿verdad?, del movimiento feminista. Pero yo les digo, bueno, pero el primer, el que enseñó y diseñó la equidad y la igualdad de género, pues fue el Señor en Génesis 1:27. Sí. Varón y hembra los crió, los bendijo y les dio exactamente la misma autoridad. Ahora, la mujer dentro de la iglesia tiende a sentir que ese machismo ha permeado nuestra cultura eclesiástica al punto de invisibilizar la violencia emocional, la violencia incluso física que se pueda dar dentro de la familia en la iglesia. El leer, tal vez no sé si es la forma correcta de decirlo, la palabra con ojos de mujer, donde vemos a Dios defendiéndonos, enseñándonos como mujeres, no solo como hombres, como las hijas de Zelofehad, ¿verdad? Ellas defendieron sus derechos y el Señor a través de Moisés se los ejerció. O sea, Dios no ha sido machista, pero la pregunta es, ¿el machismo permeó la iglesia? Yo creo que en muchos casos sí, porque en muchos casos la iglesia lo que no ha sido capaz es de imponer los valores del evangelio sobre los valores de la cultura a la que llega en un momento determinado el evangelio. Pero hay algo
que es, a mí me parece enormemente importante. Vamos a ver, el primer libro que se escribe del Nuevo Testamento, yo diría que casi con un 100% de certeza, es la carta a los Gálatas. La carta a los Gálatas, quizá hay algún evangelio que sea anterior, pero la carta a los Gálatas es la primera carta de Pablo, uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento, tiene hasta posibilidades de haber sido el primer escrito. En Gálatas 3, 27-28, Pablo hace una afirmación que es enormemente importante y es la diferencia que existe en el mundo que ha existido antes de la venida de Jesús y el mundo de ahora. Y si uno empieza a leer el contexto, pues Pablo empieza diciendo, bueno, ya no estamos bajo la ley. La ley era un ayo, era el pedagogo que nos conducía hasta Cristo, ha llegado Cristo y ya no estamos bajo la ley. El mismo concepto de herencia espiritual que algunos pueden tener entre mis antiguos correligionarios no es el mismo, porque son herederos de Abraham solo los que creen en Cristo, en el Mesías. Y entonces hace otra afirmación todavía más tremenda. Vivimos en una realidad en la que no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Hasta ahora, la historia que hemos vivido, incluso los que naturalmente hemos nacido en medio del pueblo de Israel, es una historia que por supuesto diferencia a esclavos y a libres, que hace una enorme diferencia entre judíos y gentiles, y por supuesto entre hombres y mujeres. Pero en Cristo todo eso ha desaparecido. Y Pablo lo va a demostrar a lo largo de su vida. Escribe a Filemón para decirle que Onésimo, que fue tu esclavo, es tu hermano. Escribe a los efesios para decir que el muro de separación entre judíos y gentiles ha sido derribado por la cruz de Cristo y ya no existen dos pueblos, sino uno solo. Y eso es algo que se aplica también en el caso de las mujeres y que se puede ver en la propia vivencia de Pablo. Y lamentablemente, esas separaciones que Cristo ha acabado con ellas, porque todos somos uno en Cristo, la Iglesia no siempre las ha incorporado. A veces, como dice Santiago, llega el hombre rico a la iglesia y le das un puesto especialmente bueno dentro de la iglesia y al pobre lo colocas lo más lejos posible porque a lo mejor huele mal. A veces, efectivamente, has distinguido entre una nacionalidad y otra y muchas veces has discriminado entre hombres y mujeres. Pero no es eso lo que aparece en la Escritura. Y lo que aparece en la Escritura es muy claro desde la creación del hombre y de la mujer hasta ese cristianismo en el cual los apóstoles se sorprenden de que Jesús hable con una mujer. Que fuera samaritana, además, ya le añadía un plus de hacer mal las cosas. Pero lo que les sorprende sobre todo es que se dirija a una mujer, un rabino hablando con una mujer. ¿Pero qué es esto? Y donde Pablo efectivamente insiste en que todo este tipo de diferencias han desaparecido, somos uno en Cristo. Y a mí esto me parece tremendamente importante. Yo no se me ocurre jamás diferenciar por razones nacionales, raciales, sociales ni sexuales. Okay. Yo identifico los dones que tiene una persona más allá de su trasfondo social, de su trasfondo sexual o de su trasfondo nacional. Nunca se me ha ocurrido verlo de otra manera, porque una de las cosas que yo tuve muy claro desde el mismo momento de mi conversión es que estas diferencias han desaparecido en Cristo y en Cristo todos somos uno. Amén. Bueno, pero todavía existen lecturas un poquito arcaicas, diría yo. No permito a la mujer que enseñe. No puedes decir equivocadas directamente. Pero vamos a ver, pero incluso fíjate, estas lecturas son lecturas con trampa. Vamos a ver, si tú efectivamente crees que una mujer no puede enseñar nunca, ¿por qué permites que enseñe en la escuela dominical? Si tú crees que efectivamente una mujer no puede enseñar nunca, ¿por qué la permites enseñar en grupos de jóvenes o de matrimonios o de mujeres? Es decir, vamos a ver, yo voy a creer que tú crees en esa interpretación y que crees que la mujer no puede enseñar jamás, ¿eh? Pero entonces, ¿por qué permites que enseñen todas esas cosas? Y te pueden decir, bueno, pero es que en la iglesia está en el púlpito. ¿Cuándo has visto la palabra púlpito en la Biblia?
¿Dónde en la Biblia hay una diferenciación en las actividades de la Iglesia que sean los cultos del domingo, la reunión de damas y la reunión de jóvenes? Eso es algo totalmente humano. No digo que sea malo, pero no es algo que surja de la Biblia. Entonces, si crees que realmente la mujer no puede enseñar, tienes que ser consecuente y no dejarle decir palabra nunca. Es más, si llega tu mamá en algún momento y te quiere dar una lección, silencia a tu mamá. Porque no estás siendo consecuente con la enseñanza que aparece en el texto. Ahora, si eso no es así, y Pablo está hablando de una situación específica de maestros gnósticos, entre los cuales había ciertas mujeres, y había que tener mucho cuidado con las maestras gnósticas, entonces todo encaja, todas las piezas encajan. Pero si tú crees realmente que no puede enseñar, entonces no puede enseñar en ningún sitio. Correcto. Muchísimas gracias, don César. Bueno, ya estamos casi finalizando este conversatorio, pero tenemos algunas preguntas que nos están haciendo a través del chat y queremos pedirle por favor a Gloria que pueda leer esas preguntas para darle la respuesta, por favor, doctor César. Exacto. Bueno, una pregunta del chat dice así: ¿estaría bien que la Iglesia marchara contra todos estos asuntos o enfocara la enseñanza al interior de la Iglesia? ¿O solo estar a favor de los opuestos? ¿Qué opina de eso? Vamos a ver, yo creo que es que no son cosas incompatibles. Yo creo que hay que enseñar bíblicamente dentro de la Iglesia y que cuando se producen ciertas situaciones en la sociedad que nos llaman a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, nos tenemos que manifestar también frente a ello. Y no creo que haya que optar por una cosa o por otra, ¿no? Es como si alguien me dijera a mí, ¿y usted ha decidido desayunar o cenar? Pues si fuera posible las dos cosas, porque no veo por qué una cosa tiene que evitar la otra. Bien, muchas gracias, doctor César. También preguntan sobre la teología liberal feminista. ¿Qué opina de esto? Bueno, vamos a ver, la teología liberal es un desastre en términos generales, y como la teología liberal parte de la base de que yo decido lo que dice la Biblia, es decir, no me coloco por debajo de lo que dice la Biblia y la escucho y la obedezco, sino que yo me quedo con lo que quiero y lo que quiero lo rechazo, pues que aparezca una teología liberal de carácter feminista no tiene nada de particular, pues como ha habido una teología liberal de carácter marxista o ha habido una teología liberal de carácter incluso nazi. Es decir, si yo me puedo colocar por encima de la Biblia y quitar lo que quiero, interpretar como me parezca, e incluso añadir lo que no está en el texto, pues evidentemente lo que tengo es una falta de sujeción a la palabra de Dios indigna de un creyente. Y claro, que hubiera al final una teología liberal feminista no es extraño. Que eso se parezca lejanamente a una teología bíblica es otro cantar, porque por regla general se violenta el texto, se retuerce y suele ser lamentable. Claro. Y por último, la tercera pregunta es: ¿cómo ser sal y luz en los ámbitos donde se diseñan las políticas sociales, económicas, legales? Bueno, no es fácil, pero implica decir la verdad e implica, como diría Pedro, saber mansamente la razón de nuestra fe. Y evidentemente en un momento determinado en que alguien está haciendo el canto al gran derecho humano que es el aborto, pues mostrar que finalmente el aborto es antihumano desde el momento en el que parte de la base de que puedes eliminar impunemente una vida humana, y al mismo tiempo mostrar otro tipo de consecuencias de eso. Por poner un ejemplo, ¿no? Podríamos multiplicar los ejemplos en otras direcciones, pero siempre exige el hecho de ser sal y luz, siempre exige el hecho de no ser cobardes y siempre exige el hecho de saber que la carrera es una carrera que hay que correr con paciencia, porque puede ser una carrera de fondo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora, para cerrar, queremos pedirle, por favor, doctor César, que usted pueda darnos algunas recomendaciones, tanto para la mujer, la sociedad, la iglesia, y que sea algo preciso, concreto, para que se nos quede, lo recibamos, y usted pueda ser recordado como realmente lo admiramos mucho por el bagaje de conocimiento y la sabiduría que Dios le ha dado. Así que adelante, doctor César, por favor. Déjenme que les cuente una anécdota.
y van a entender lo que quiero decir. Yo creo que al final lo mejor que pueden hacer las mujeres es ser mujeres, pero déjenme que les cuente una historia real y lo van a entender. Hace años, cuando yo todavía no me había exiliado a Estados Unidos y vivía en España, yo realizaba todos los años, cada temporada, un par de programas en Israel. Y en el último programa que hice, esto debió de ser en el 2013, uno de los invitados que me recomendaron en la Embajada de Israel era un médico que me dijeron que era un médico pro vida. Y yo dije, bueno, estupendo, entrevisto al médico junto con las otras 8 o 10 entrevistas que realizo en esos días, y lo que hago es que invito a este médico pro vida y que me cuente cómo se ha enfrentado con el aborto y todo. Y llegó el médico. Y el médico era un judío ortodoxo, lo que quiere decir que de entrada no dio la mano a las mujeres que había en mi equipo, que se sintieron muy indignadas porque no les diera la mano, pero a fin de cuentas era un judío ortodoxo. Cualquiera de esas mujeres podía estar con la menstruación, le podía comunicar la impureza, de manera que no les dio la mano. El médico se sienta y después de presentarle yo le digo, bueno, tengo entendido que usted es pro vida. Y me dice, no, yo no soy pro vida, yo soy pro choice. Ustedes se pueden imaginar lo que es tener por delante 30, 35 minutos de entrevista con una persona que tú piensas que va a ir en una dirección y que te acaba de dejar de manifiesto que está totalmente en la otra dirección. Y mientras oraba mentalmente para ver cómo salía de este apuro, le digo, es usted pro-choice. Y me dice, mire, yo soy partidario de que la mujer sea la que tome la decisión. Dice, pero con unas condiciones. Primero, que no la presione nadie, que no esté su novio, su padre, una amiga feminista, etcétera, diciéndola que tiene que abortar. Segundo, que tenga unos días para pensarlo. Y efectivamente se haga cargo de lo que significa abortar, etcétera, etcétera, sin presiones. Y tercero, que sean unos días para que efectivamente ella se percate de que hay una vida que está creciendo dentro de ella. Y entonces yo le pregunté, ¿y eso marca una diferencia? Y me dijo, sí, la práctica totalidad de las mujeres no aborta. Su propia naturaleza femenina les dice que llevan una vida dentro y su propia naturaleza femenina les impulsa a conservar esa vida en su interior. A mí aquello me pareció muy bonito, pero yo no estaba muy seguro de que aquello se correspondiera con la realidad. Y cuando regresé a Madrid desde Jerusalén, hablé con un amigo que era funcionario de la Embajada de Israel en España y le pregunté por el médico y me dice, sí, escuché la entrevista, quedó muy bonita. Digo, oye, esto que dijo él de que finalmente las mujeres no abortan, ¿esto es verdad? Entonces este amigo mío sonrió con una sonrisa muy amplia y me dice, mira, hace unos años las mujeres que no habían abortado, porque las trató este doctor, decidieron darle un homenaje e ir con el niño al que no habían abortado. Dice, y era conmovedor ver a aquellas mujeres llorando porque no habían abortado, con el niño cogido de la manita. Digo, y había muchas. Dice, hubo que habilitar un estadio de fútbol y aún así estaban apretados. Lo que aquel hombre decía era tremendo y yo creo que es una lección que tienen que tener en cuenta. La mejor manera de enfrentarse al carácter tóxico y dañino y criminal de la ideología de género por parte de las mujeres es que las mujeres sean mujeres. Si a las mujeres no las está presionando la loca feminista que tiene cerca, o su novio que no quiere cargar con el niño, o un marido que no es como debería ser, o unos padres que no son como deberían ser, la propia naturaleza de la mujer va en la dirección de salvar a esa criatura. La propia naturaleza de la mujer va en la dirección de salvar el nido matrimonial y el nido familiar. La propia naturaleza de la mujer está diseñada no para destruir, sino para conservar y mejorar. Y eso es algo que está en su ADN puesto por Dios. Puede haber excepciones, como en todo, pero la propia naturaleza de la mujer va en ese sentido.
Y una de las cuestiones absolutamente diabólicas de la ideología de género es que, pretendiendo que defiende y protege y ayuda a la mujer, lo que está haciendo es triturando totalmente la propia naturaleza de la mujer, que es una naturaleza de dar vida y no de destruir vida, que es una naturaleza de cubrir lo que tiene alrededor y protegerlo y no destruirlo, que es una naturaleza de transmitir todo eso a la siguiente generación en vez de cortar la transmisión a la siguiente generación. Y tienen ustedes que apelar, en el caso de las mujeres, a la verdadera naturaleza de las mujeres. Y este médico era tremendamente sabio, posiblemente porque había sido ginecólogo durante muchos años, pero había captado lo que había en esa naturaleza de la mujer. Y eso es enormemente importante. Y en la Iglesia sucede exactamente igual. Es decir, una iglesia que en un momento determinado decide prescindir de las mujeres es como un ejército que decidiera que se va a quitar de encima a más del 50% de sus soldados. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y además, la visión masculina y femenina son complementarias, no son iguales, gracias a Dios, son complementarias. A mí me interesa muchísimo escuchar el juicio de mujeres sobre muchas cuestiones, porque sé que complementa lo que yo puedo ver. Y de hecho, gente con la que yo tengo una comunión más estrecha, espiritualmente o humanamente, siempre ha incluido mujeres, porque siempre me daba un plus para poder ver las situaciones y actuar de cara a esas situaciones. Y es un plus específicamente femenino, de la misma manera que la mujer necesita el plus masculino para verlo de manera completa. Y eso es algo que tienen que hacer valer. Y si me pidieran finalmente que resumiera todo en una frase, la frase sería, bueno, pues que esas mujeres que son creyentes, que son cristianas, que son evangélicas, sean y ejerzan como mujeres. Muchísimas gracias, apreciado doctor César. Realmente nos ha bendecido, nos ha aclarado muchas cosas. Y sabemos que nuestra audiencia lo está manifestando a través de su mensaje en el chat, que ha sido edificada. Pero qué importante también es entender, ¿no?, de que el hombre toma decisiones, que nuestro Padre Creador nos creó, nos dio de sí, nos dio su dignidad, nos dio su ADN, nos ha dado todo. Y nosotros sabemos de que el hombre en el transcurrir del tiempo ha tomado sus decisiones y se ha desviado del camino, pero ahí viene Jesús. Qué lindo, qué hermoso tener este mediador, tener este amigo, este hermano que vino a dignificar a la mujer, vino a romper esquemas y realmente le dio a la mujer el espacio que ella debería de tener, porque si tenemos una palabra, si Dios nos ha revelado algo, ¿por qué no va a salir por nuestra boca? ¿Quién lo puede impedir? Nadie. Solamente tenemos que venir a beber de esa agua de la vida. Tenemos que recibirlo del Espíritu y eso va a salir, va a fluir. Y vamos a ser de bendición para la familia, para los esposos, para todos, porque como mujeres, la Alianza Evangélica Latina, Comisión Mujeres, estamos para construir, para colaborar en que el plan de Dios se ejecute en este tiempo, porque es necesario, pero como Él lo estableció. Muchísimas gracias a toda la audiencia, muchas gracias a nuestro panelista, muchas gracias a las moderadoras. Realmente una mañana muy gloriosa. Que Dios les bendiga y estaremos nuevamente en otro conversatorio y le avisaremos. Muchas gracias y hasta luego. Un abrazo muy fuerte. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Dios los bendiga. Muchas